En esta ocasión quiero compartir en estos minutos un resumen de lo que es el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento. Pero hay una pregunta realmente aquí que tenemos que entender. ¿Qué es el Antiguo Testamento realmente? ¿Qué cosa es? ¿Qué es el Antiguo Testamento? Es una colección de literatura, ahí está la respuesta. Es una colección de literatura antigua derivada de los israelitas que habitaban en la tierra de Canaán. El Antiguo Testamento es una colección de literatura antigua. Narra el origen de este grupo de personas israelitas, comenzando con una familia que se organizó en tribus. ¿Cuántas tribus se recuerdan? 12 tribus, para luego convertirse en una nación. ¿Cómo se llama esa nación? Israel. El Antiguo Testamento comprende la historia de Dios y de su pueblo antes de la encarnación de Jesucristo, el Verbo humano. O sea, antes de Cristo encontramos la narración de Dios y de su pueblo. Entonces vamos a estudiar un poquito la historia del Antiguo Testamento. Y para hacerlo necesitamos algunas preguntas que son importantes como una herramienta para nosotros. Pregunta: ¿cómo obtuvimos el Antiguo Testamento? ¿Cómo es que llegó el Antiguo Testamento a nuestras manos? Mire, hermano, lo que ahorita hay son copias de copias de copias del original. O sea, el original, hermano Valentín, no existe. No creo que soporte tantos milenios, hermano, para que todavía tengan los documentos originales. No hay. Lo que tenemos, Amanda, hermanita, es una traducción al español de las copias, de las copias y de las copias del original. Ahora, ¿cuáles fueron esas copias que fueron tan sagradas? Bueno, hermanitos, dijimos en la domingo antepasado que les compartía de cómo llegó la Biblia al mundo y les hablé que hubo un canon. Canon es un término que viene del griego que dice caña de medir o regla. Y con ese canon se midieron qué libros realmente iban a formar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los requisitos para que formaran parte de la Santa Biblia, primeramente que tenían que ser libros, si es el Antiguo Testamento, que hayan sido respetados por todos los sacerdotes, profetas de aquel tiempo. Entonces hubo un tiempo en Alejandría, en Egipto, un emperador, para no quitarle la religión de los judíos que habían llevado cautivos a Alejandría, a Egipto, y como dominaban otro idioma, hermano, otro idioma, el arameo, el griego, que eran los que los dominaban, hermano. Entonces, hermanito, como dominaban el griego, los judíos que vivían en esas tierras extrañas ya habían olvidado su lenguaje natural, que es el hebreo. Entonces buscaron de las 12 tribus que habían dispersados por toda Alejandría, buscaron a los más eruditos, a los que todavía conocían el hebreo, leían el hebreo, hablaban el hebreo. Y se escogieron 6 de cada tribu, 6 eruditos de cada tribu. 6 por 12. 6 por 12, ¿cuánto es? Aquí está mi matemática. 72. 72 eruditos, hermano, tradujeron del hebreo al griego y sacaron el libro, el primer Antiguo Testamento, porque antes no se le decía Antiguo Testamento, se decía los libros sagrados, traducidos al lenguaje de los judíos que vivían en Alejandría. ¿Sabes cómo se llamó esa primera traducción
del original del hebreo? La Septuaginta. Diga la Septuaginta. No, pero dígalo pues, la Septuaginta. Pero la Septuaginta viene de 7, de 70. Pero no dijimos que eran 72. Le restaron 2 y se quedó con 70 y dijeron la Septuaginta. ¿Qué quiere decir? La traducción de 72. ¿Te imaginas, hermana? 72 eruditos para traducir del hebreo original al griego. Esa es la primera traducción que existe de la Biblia, hermanita. Y de esa Septuaginta han hecho copias de copias de copias de la Septuaginta. El original, cuando lo leyeron los judíos que habían contratado a los eruditos, lo vieron tan fidedigno al hebreo original que hasta el día de hoy, hermana Rosita, es respetado la Septuaginta como Biblia, porque fue bien traducida, hermanita. Y nosotros los evangélicos tenemos nuestra traducción cotejado con copias del hebreo original juntamente con la Septuaginta para traducirlo al español. Y tenemos nuestro Antiguo Testamento. Es así como obtuvimos el Antiguo Testamento. Otra pregunta. ¿Por qué razón como cristianos leemos el Antiguo Testamento? A ver, ¿quién me responde? Mire, hermanita Donna, cuando Jesús apareció, no les dije en qué año lo hicieron la Septuaginta, ¿no? Ya, la Septuaginta lo hicieron en el 300 años antes de Cristo. Y lo aprobaron 100 años después de la venida de Cristo. Quedó aprobado como libro sagrado, la Septuaginta. Entonces, cuando Cristo vino, hermanito, y cuando leyó el libro de Isaías, y dijo, por cuanto el Espíritu de Dios ha venido sobre... Leyó la Septuaginta. La Septuaginta leía. No es que ahí nadie hablaba hebreo. Hablaban el idioma del país que los gobernaba, los romanos. Lo leyó en el griego. Era la Septuaginta. Y Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Aquí respuesta a la pregunta, ¿por qué razón como cristianos leemos el Antiguo Testamento? Hermanita Rosita, cuando Cristo dejó su iglesia, ¿existía el Nuevo Testamento? David, recién se estaba escribiendo. Entonces pregunto, ¿qué leía la iglesia primitiva, la primera iglesia? ¿Qué leían? Leían la Septuaginta, lo que hoy decimos el Antiguo Testamento. Y de ahí interpretaban a Jesús. Eso nomás sabía. Los 66 libros. La Septuaginta, no te estoy contando. Fue una traducción del... Ya estaba el libro de Job. El Pentateuco lo escribió Moisés. Josué lo escribe el mismo Josué. Para cuando Moisés comienza a escribir sus libros, justo en ese tiempo que él estaba escribiendo tablas en piedra, descubrieron el papel que se producía del junco del río Nilo. El junco, sí, justo en esa época descubrieron ese tipo de papel del junco. Y ya comenzó a escribir. Y Moisés comenzó a escribir y ya era más fácil que chancar piedra. No, escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Ahora, ¿de dónde se le ocurrió a Moisés escribir Génesis? Que en el principio fue Dios, y hizo los cielos y la tierra, y Adán y Eva. Ya, escúchame, no fue visiones, hermana. Ustedes en el colegio, ¿cómo les enseñaba la maestra a ser aseados? Con una canción. Pimpón era un muchacho. ¿No se lo saben? Pimpón era un muñeco de trapo y de cartón. Lava la carita. ¿Y qué decían los niñitos? Todo se lavaba la carita con algo. Ya, a todos nos recordamos. Porque nos enseñaban con esa cancioncita a ser aseaditos. Hermanito, así de generación en generación
enseñaban el Génesis, cantando, cantando y cantando. Sí, como le conté, así contaba, y en el principio el Espíritu de Dios se movía, así todo el Génesis, hermanita, todito, los inicios. No, pero yo te lo digo porque cuando tú lees en el hebreo de la Septuaginta, el hebreo original, hermanita, todo está en estrofas. Sí, tú lees el Génesis, tú no te das cuenta porque está traducido al español, pero cuando te vas al original, está en estrofas. O sea, se nota que es una canción, como Pimpón era un muchacho para aprender a hacerlo. Y de esa manera Moisés le fue fácil comenzar a escribir todo el Génesis, porque eso era lo que se cantaban a toditos los hebreos. Y quedó registrado. Y quedó registrado la historia de Abraham, de Jacob, de José. Todo se registró, todo está en estrofas, como si fuera una poesía. Sí, así está, hermanito. Y después ya Éxodo, ya lo escribe Moisés, los que estaban cuando salen de Egipto, Éxodo, el Levítico, las ordenanzas de la ley de los sacerdotes, Números, el registro de toda la cantidad de judíos por familia que salían, Deuteronomio, la bendición y la maldición, eso ya se iba haciendo del momento. Pero el Génesis netamente fue escrito porque vino de tradición oral. Imagínate, la primera Biblia era oral. No había para escribir. Todo el conocimiento que había, recuerda que antes no había luz. En la noche de antes de dormir, se sentaba el abuelo y les cantaba la historia, transmitía eco, así hacía de generación en generación, iban transmitiendo hasta que llegó a Moisésito y Moisésito lo escribió. Lo escribió porque apareció el papel de junco, que si no, no lo escribía porque todo era de piedra y se chancaba los dedos. Así es. ¿Me entendieron, hermanito? Seguimos avanzando. Esta es la Torah. Así fue escrito la Torah 400 años antes de Cristo. Sí, esa es la Septuaginta, que le conocen como la Torah. Y después también tradujeron el libro de los profetas. En la Torah está Génesis, Éxodo, Levítico, Número, que también le conocen como Pentateuco. Y acá tenemos los profetas 200 antes de Cristo. Y aquí tenemos los escritos en el 100 después de Cristo. Así les llamaban los escritos. No tenía nombre de Biblia, no le decían Biblia. Así les llamaban Torah, le llamaban el libro de los profetas y también le llamaban los escritos. Sí, eran por partes, no era completo, era por partes. Ese es el rollo de Isaías que encontraron en una vasija en el Qumran. Mira, pero esto es una copia del original. Tampoco es el original, es una copia de una copia. Pero era la más antigua que encontraron, hermana. Es un hallazgo increíble. Ya, sí, hay que buscar personas, arqueólogos. En arameo. Después, hermano, encontramos el Pentateuco samaritano. Estas son versiones antiguas del Viejo Testamento, ¿no? Mira, esta es una foto de un sumo sacerdote samaritano y el Pentateuco antiguo. Esa foto es del año 1905. Mira cómo era de pellejos, de chivo, bien pulidito, y ahí escribían. Claro, para conservar y si era sagrado esos textos. Después también tenemos los targumes arameos. No se entiende, pero está en arameo. Así le llamaban targumes. El término targum significa versión y es una referencia a las diversas versiones del canon judío en circulación durante el periodo del exilio. El idioma arameo continuó en uso durante el periodo histórico posterior al exilio israelita debido a que los judíos habían estado viviendo en otras partes del antiguo cercano oriente. Ahí están los que hicieron la Septuaginta que les conté. Dice la leyenda que se le dio la tarea a 6 eruditos de cada una de las 12 tribus para que tradujeran los textos de forma individual. Y fue tan exacto y preciso que hasta el día de hoy se lo conserva y se lo considera como un libro sagrado.
Aquí les muestro el mapa del antiguo cercano oriente, ¿ya? Para que un poquito más conozcan. Mire, este es Europa, ahí arriba, acá abajo África, lo que está de verde, y aquí Asia. Mira, nota, hermanita Donna, Europa, África, Asia. ¿Dónde está Israel? En medio de 3 continentes. Por eso que Israel, hermano, es una tierra fértil, muy linda. Todos querían conquistarla. Entonces vinieron los egipcios, conquistaron Israel. Vino los de Asia, de los babilónicos, conquistaron Israel, se lo peleaban. Vino Ciro el Grande, el persa, vino de Asiria, conquistó Canaán. Ya, siempre por eso que los llevaban exiliados constantemente los israelitas, andaban de reino en reino. Ahí es donde se llevan esclavos a Daniel, a los jóvenes hebreos. Por acá está el monte Sinaí, donde Dios entregó las tablas de la ley a Moisés. Por acá está el río Tigris, el río Éufrates, que habla el libro de Génesis, que desembocan al Golfo Pérsico. Por acá está el mar Mediterráneo. La hermana Adela llegó hasta allá, llegó hasta Europa, llegó la hermana Adela, que si un poquito más tomaba un bus y llegaba hasta Israel. Tan cerquita, hermana Adela. Te hubieras ido, en 2 horas llegabas. O te ibas por barco y cruzabas. Claro, hay gente que va a Tierra Santa a pasear, tener una experiencia de estar por donde caminó Jesús. Muy bien, ¿están aprendiendo, hermanitos? Aunque sea un poquito, pero algo aprendemos. Me quedan 10 minutitos, vamos a avanzar. Voy a enseñarles el mapa antiguo. Así era Israel antes, hermanita. Este pedacito era Israel. Mire, voy a retroceder para que se ubiquen. Aquí estamos donde dice Jericó y Siria. Ya, entre en medio está Israel. Aquí voy a poner el mapita nuevamente para que lo vean. Ahí está, más grande. Palestina, Soba, Israel. Israel tenía Judá, Moab, Amón y Edom. Todo eso conformaba Israel. En el tiempo, ese mapita es en el tiempo de Jesús. ¿Por qué en el tiempo de Jesús? Porque ya Israel ya había sido dominado, ya los habían desparcido, ya no era el Israel de antes. Israel era grande, así como es todo hasta arriba, así era antes Israel, en la época de Salomón todavía, pero se redujo a ese pedacito en el tiempo de Jesús. Y ya una parte se llamaba Palestina, otra parte Soba, que le pertenecía a los árabes. En el año 70, hermana Elizabeth, general Tito le pasó arado, tumbó el templo, le pasó arado para que no encuentren los ratos y no vuelvan a construir el templo, y los esparció toditos, los israelitas los esparció por todo el mundo. Los sacó de ahí. Y entonces, todo que dice arriba Palestina, vino hasta acá. Por eso que hasta ahora le llaman Palestina, tierra de los filisteos. Por eso que el judío se molesta cuando escucha que cantas eso. No, dice, debe decir tierra bendita y divina la de Israel, por donde caminó Jesús. Jesús caminó en Israel, no en Palestina. Pero actualmente, antes del 1947, por 1600 años, todo eso era Palestina. De que lo tomaron los árabes, desapareció Israel. Y cuando componen canciones, le componen canciones a los conquistadores y no a la tierra original. Por eso que se molestan los judíos y dicen no deben llamar Palestina, porque esa es tierra de filisteos. Y eso no es de los filisteos, del Señor. Ahora voy a ponerles un mapa actual. ¿Cómo es Israel ahora? Ese es el Levante, se llama el Levante porque este pedacito de tierra que le quedó a Israel era la mejor tierra que había, hermano. La mejor tierra, y todo el mundo quería esa tierra. El mapa actual de Israel. Este es el mapa actual, mira, de igualito, pero el mapa actual. Este es Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Porque, hermano, el que inventó la bomba fue un alemán llamado Albert Einstein. Y él trabajó para los Estados Unidos. Y él dijo, yo soy judío. Y si me quieren premiar, yo no quiero nada para mí. Devuélveme la tierra de mis padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el mundo se conmovió tanto con esa bomba atómica que le devolvieron las tierras de Israel. Y el 10 de mayo de 1948,
volvieron a levantar la bandera de David en Israel, en Jerusalén. Desocuparon los árabes su tierra y entró Israel nuevamente. De Estados Unidos fueron bastantes aviones de todo el mundo a vivir nuevamente a Israel. En Israel hay pura gente inteligente. La mejor universidad del mundo se encuentra en Gaza, que pertenece a Israel. Pero ves que Jerusalén actualmente está en medio de Cisjordania, de los árabes. Y por eso que todos los días hay guerras, hermano. Porque los árabes quieren sacar a los judíos y los judíos quieren expulsar a los árabes para que Jerusalén sea completo de ellos. Jerusalén está dividido por la mitad. Es como Chiclayo, hermano. A partir de la avenida Leguía para allá, Chiclayo, Leguía para acá, JLO. Ya pónganle de la pista para acá, de la Leguía para acá, Israel. Y de la pista para allá, los árabes. Así que, hermano, solamente una pista nomás los separa. Y por eso que se pelean, hermano, no ponen cercos, púas para que no pasen, tiran bombas. Todos los días hay ahí guerra. Que es una tierra bien movida. Y mire, escúcheme, todos esos países son descendientes de Abraham, son hijos de Ismael y de sus demás hijos que tuvo. Solamente Israel es su hijo de su mujer legítima, de Sara. Pero los demás también son de los hijos de Abraham. También son hijos de Abraham. Hermano, al final, Dios cumplió su palabra. Tu descendencia será como la arena del mar. ¿Cuántos países son de Abraham? Mírame. El Líbano, Siria, Jordania, Cisjordania, Arabia Saudita. Todos son sus hijos de Abraham. Sino que Israel es el pueblo elegido. No todos son de la descendencia de Abraham, sino que él es del hijo de la mujer. Las de acá son de la empleada, de la querida. De Ismael. No, aparte de Ismael, tuvo más hijos con Cetura y con otros hijos más tuvo. Con otras mujeres que Abraham tuvo. Después que murió Sara, pues. Sara murió y se buscó otras mujeres. Pero Israel es el único de su mujer Sara, el hijo de la promesa. Y entonces los demás, por eso que eso de la guerra santa, de Mahoma, esos son descendientes de Abraham, y por eso constantemente pelean, luchan. Ya se dan cuenta por qué el mundo está así, ¿no, hermanos? Y aquí han llegado al Perú. Esos que se tapan la cara, los ojitos, nomás se ve, las mujeres, esos son descendientes de Abraham también, pero de Ismael y de sus demás hijos de Abraham. Y ellos quieren imponer también su religión. Ellos adoran una piedra negra llamada la mezquita. Claro, Israel son pocos en comparación con los descendientes de Abraham, de los otros hijos de Abraham. Por eso que hay hartos países que son más grandes que Israel. La tierra es la legítima que Dios le delegó al pueblo de Israel. ¿Qué tal? Bonito es escuchar la palabra y aprender un poquito más, ¿no? Vamos a terminar, ya faltan 5 minutitos y terminamos. ¿Qué ven ahí? No, hermanito, no es un volcán. El Señor hablando con Moisés. No, la zarza tampoco, eso ya pasó la zarza. Es el monte Sinaí y el Señor hablando con Moisés. Ahí está que con esos rayos hasta que escribe las tablas. La gente, todos tenían miedo de subir arriba. Y le decían a Moisés, tú mejor sube. Me da miedo subir arriba. ¿Te imaginas subir un cerro que hasta que cae rayos y truenos? Ahí estaba la presencia de Dios conversando con Moisés. 80 días estuvo arriba Moisés sin comer ni beber. Más bien cuando Moisés bajó de arriba, su cara resplandecía como un foco, hermano. El Antiguo Testamento, cronología, a pesar del hecho de que el Antiguo Testamento es histórico en naturaleza, no es un libro de historia. Escucha, la Biblia no es un libro de historia lleno de hechos y fechas al que puedas hacer referencia. Escucha, este no es un libro de ciencia tampoco, que puedas probar teorías tocantes a la etapa inicial de nuestra tierra. No, no podemos leer la Biblia o la historia del Antiguo Testamento de la misma manera que se leyera cualquier otro libro, debido a que la intención de los escritores del Antiguo Testamento
no era presentar un registro histórico con la misma perspectiva que otros historiadores modernos. Escucha, uno de los aspectos singulares de la narrativa histórica del Antiguo Testamento es la inclusión de comentarios negativos con respecto a los israelitas. Por esta razón es que encontramos historias que tratan con la humanidad, con una humanidad pecadora, hombres y mujeres pecaminosos, porque tú eso encuentras en la Biblia. Aquí encuentras violaciones, asesinato. Hay un hombre que descuartiza a su mujer, la hacen 8 pedazos, cuelga una pierna por acá, una cabeza por allá, otra mano por acá. O sea, todo eso, cosas atroces que encuentras aquí, de padres que son malos padres, que hacen acepción de hijos, a uno lo quiere más que al otro, a uno bendice más que al otro. Entonces tú ves en el Antiguo Testamento puro pecado. David mata a su vecino para quedarse con su mujer. O sea, todo eso encuentras aquí, hermano. Entonces, ¿qué es lo que realmente no es tanto historia, no es tanto narrativa o poesía, sino que lo que aquí encontramos es hombres y mujeres pecaminosos, batallas perdidas, así también como momentos vergonzosos y caóticos que en ocasiones nos hacen estremecer, hermano. Aquí se comen bebitos. ¿Te imaginas comerse un bebé? Aquí se manda a matar niños para erradicar todo un pueblo pecador. Hasta los bebitos hay que matarlos. Y tú dices, ¿cómo Dios puede hacer así? No creo que eso sea Dios. Claro que tú estás mirando con un concepto de tu mente en hoy día, pero tienes que ver con tu cabecita en ese tiempo. ¿Qué Dios nos quería mostrar? ¿Qué nos quería enseñar? Que Dios es misericordioso, que a pesar de tanto hombre pecador, prostitutas y cuanto más, el Señor, cuando esa gente venía a Él, los limpiaba, los perdonaba y los hacía sus siervos. Eso es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Ves la misericordia de Dios, el amor de Dios? Incluso cuando se lo llevaban en el exilio, que se lo llevaron a todos los judíos prisioneros a países extraños, el Señor respondía a través de Jeremías, pero yo tengo pensamientos acerca de ti, porque tus pensamientos no son mis pensamientos. Desde siempre Dios consolando a su pueblo en medio de la aflicción. Igual que ahora, pues ves, nos sirve, todo eso es para beneficio nuestro. A su nombre. Así que esta también es la razón por la cual, a pesar de que el rey David fue un rey según el corazón de Dios, los escritos de los libros de Samuel incluyeron su abuso de poder sobre Betsabé y su esposo Urías. Es así como el Antiguo Testamento difiere considerablemente de otras historias del cercano Oriente, cuyos pueblos reinos buscaron registrar solo las victorias. Hay libros de religiones antiguas. Está la de Buda, de Confucio, de Croacio, que están antes de Cristo. También se escribieron libros, pero se escriben cosas bonitas, meditación, ¿no? Hay cosas lindas, no me escriben ellos, pero vas a la Biblia de los cristianos, pecado. Pero ves a un Dios misericordioso, un Dios que contempla al hombre cuando se humilla y lo perdona. Nos ponemos de pie, hermanitos, hasta aquí la lección. Tocaba fondo y sentí que mi mundo se acabó, que no había solución, y me perdí, tropezando me confundí, pura desesperación, sin un rumbo y dirección. Oí tu voz y en tu abrazo tierno encontré refugio y amor.